Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mesa Central Digital. Son las 11:05 de este día lunes. Empezamos una nueva semana. Lunes 11 de mayo. Seguimos saludando a las mamás, por supuesto. En su día. A mi mamá. A las mamás de quienes nos ven. A mis tías, a mis primas. Un gran saludo, un abrazo. Oye, y hay harto para hablar hoy día, porque iniciamos una semana en donde el gobierno va a estar cumpliendo además 2 meses. Y es una semana importante porque hoy día, en 55 minutos más, se cumple el plazo, supuesto, para presentar las indicaciones a la mega reforma del gobierno. Así que vamos a estar abordando eso. Pero antes, ojo que hoy día se vienen 27 grados de máxima. Voy a revisar, capaz que haya cambiado, pero en la mañana hacía mucho frío y se hablaba de una máxima considerable. Sí se mantiene, 27 la máxima para este día lunes acá en la región metropolitana. Entonces estamos en una época bien complicada, de mañanas frías y tardes muy calurosas. Entonces yo figuro aquí bien abrigada en el estudio. Tenemos para Iquique y Arica máximas de 22 grados con cielos con nubosidad durante esta jornada, pero una mañana con nubosidad, una tarde más bien despejada. Más al centro llegamos a Valparaíso, que va a tener máximas de apenas 14. Lo vemos ahí en pantalla, se nota el frío en la imagen desde Viña del Mar. Y ya avanzamos hasta Concepción con máximas de 19, pero con cielos despejados. Llegamos a Puerto Montt con máximas de apenas 13 y ya cerramos ahí en Punta Arenas con máximas de 6 grados. En esta jornada, al tiempo en que haya Capitán Llaver, llegó el exalcalde Lavín, Joaquín Lavín, a ver, recordemos que Joaquín Lavín León quedó en prisión preventiva la semana pasada y llegó su padre y su madre a visitarlo en esta jornada. Así que vamos a estar viendo ahí en un ratito más qué ocurre en torno a eso, porque fue una semana completa de formalización, bien complejo el escenario. Vamos a la Cámara Dividida a presentar los temas de esta jornada. Bueno, les adelantaba, ¿no? La mega reforma sin duda va a ser importante. Hoy vamos a ver si llega o no el tsunami de indicaciones. El Mercurio tenía un par de cartas dedicadas a este tsunami de indicaciones. Había personas que eran bien críticas, ¿no? De esto, decían que era la democracia convertida en demagogia. Y había otra carta que decía que ojalá el tsunami fuese de ideas y no solo de indicaciones. Bueno, vamos a hablar también de la violencia en la política porque hay 2 parlamentarios que denunciaron agresiones. Una en el caso ahí de Javier Olivares que vemos en pantalla. Una son agresiones físicas, pero también han hablado de amenazas. El parlamentario Araya del PPD, a propósito del tsunami de indicaciones, dijo que ha recibido bastantes amenazas y que se fueron difundidos también sus datos personales. Así que vamos a estar conversando de eso porque hoy día estuvo acá la presidenta del Senado, Paulina Núñez. También abordó esa materia. Y por último vamos a estar hablando de seguridad. Conversó esta mañana con Irán Valenzuela, el alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Habló también de la violencia en los colegios y de varias cosas más. Y hoy día hubo un operativo importante en 9 comunas. Bueno, no fue hoy día, durante los últimos días fue el operativo, pero hoy día entregaron el balance las autoridades. La ministra de Seguridad Pública dando una señal a propósito también de las críticas que ha recibido. Desde el Palacio de la Moneda dio el balance de este operativo. A un costado de ella el general director de Carabineros. Y al otro costado de la ministra, el director general de la PDI. Con ambas policías dio este balance, un operativo que dejó más de 450 detenidos en estas 9 comunas del país. Dijo, vamos a seguir haciendo este trabajo para que se entienda que el Estado de Derecho, no hay sitio en este país sin presencia de ese Estado. Así que vamos a hablar sobre eso. Iniciamos el programa de hoy. Saludamos al chat, por supuesto. ¿Cómo están? Bueno, y hoy día el presidente, de hecho, está en este momento encabezando su tercer consejo de gabinete. El primero fue el 13 de marzo. Llevaba 2 días, ¿no? De instalación y ahí era, claro, un poco el análisis, cuáles iban a ser sus prioridades.
Ese fue el objetivo. Después, el segundo, fue el 13 de abril. Y ahí estábamos, ¿de qué estábamos hablando el 13 de abril? De las modificaciones ahí en torno al precio del combustible, estábamos hablando de la agresión a la ministra de Ciencia, Jimena Lincolao, y estábamos hablando también de la situación crítica que tenía la ministra de Seguridad, que conversábamos recién, a propósito de esta remoción en la PDI que la complicó bastante al inicio. Entonces, esas eran las temáticas en ese entonces. Y ahora hay un tercer consejo de gabinete con otras dificultades, ¿no? Por ejemplo, este flanco que abre Arturo Esquella con esta pelea que tiene con el segundo piso y en particular con Alejandro Irarrázaval, ambos republicanos. De hecho, el presidente encabezó hoy día, ya hizo su reunión de comité de seguridad, está en este momento en el Consejo de Gabinete y va a cerrar su jornada hoy día a las 20 horas con una reunión con los parlamentarios republicanos. Me imagino también para dar una señal, porque según decía también Iván esta mañana, habrían conversado Arturo Esquella y Alejandro Irarrázaval y que la intención acá es dejar esto atrás, avanzar, pero dar también una buena señal, porque este es el partido del presidente, no es menor. Entonces la crítica incomodó también a algunos parlamentarios, ese como desorden o que estuviesen un poco discutiendo a través de la prensa no fue cómodo para todos y decían es una mala señal. Así que vamos a ver qué ocurre con esa reunión. Porque mañana también hay un cónclave oficialista en Cerro Castillo, entonces quizás va a preparar también a su partido primero para mañana ahí abordar todo lo que debe abordar el presidente. Paulina Núñez, que les decía, estuvo acá, la presidenta del Senado, conversando esta mañana en entrevista con Iván Valenzuela y con Angélica Bulnes. Era la entrevista del RATPAC de los días lunes. Abordó también esta cuenta pública, qué debería quizás abordar el presidente, cómo debería enfrentar esta cuenta pública el 1 de junio, porque como que ese es el norte también de trabajo de los próximos días, además de la mega reforma. Veo que la cuenta pública del presidente es como una oportunidad para el propio presidente, ni siquiera para el gobierno. Para el presidente, porque van a estar todos los ojos de Chile puestos en esa cuenta pública, algunos en vivo, otros a través de los medios de comunicación más tarde, pero que explique y detalle de buena manera cuál es esa estrategia en materia de seguridad, en materia de migración, en materia de crimen organizado. Hoy día, si hay alguien, me imagino que si alguien le pregunta a las personas en la calle, en un café, no tengo idea. Claro, la gente sabe de la zanja, sabe que de a poco se ha ido expulsando, pero no sabe, por ejemplo, que la semana pasada aprobamos en general esto de tipificar como delito el ingreso clandestino, qué significa aquello. O, por ejemplo, en vivo estábamos viendo recién los operativos, en 6 o 7 regiones operativos, está la ministra de Seguridad, acompañada al general director, del director también de la PDI, y bueno, esos operativos se van a ir haciendo toda la semana, qué buscan los operativos, cuántos recursos van a quedar allí, o por qué no se produjo recorte en esa materia, en fin, yo creo que hay una oportunidad ¿Tiene para... clara cuál es esa estrategia? Porque dice, la gente en la calle a lo mejor no lo tiene clara, pero ustedes, los senadores Bueno, oficialistas, ¿lo tienen mira, claro? Angélica, de a poco la hemos ido conociendo, quiero decirlo de esa manera. Uno aspiraría a esto, ¿no? A sentarse y saber, a recibir lo mismo. Esta es la estrategia, estos son los proyectos, esto es lo que tiene urgencia, aquí vamos a recortar, aquí no vamos a recortar. Bueno, ahí escuchábamos entonces a la presidenta del Senado, también militante de RN, que tuvo también su conflicto, ¿no? Con un ministro del gabinete, con Iván Poduje. Y dice que acá también hay que dejar cosas claras y que la cuenta pública tiene que abordar, por ejemplo, la estrategia de seguridad. Que no es menor que lo diga Paulina Núñez, ¿no? Como que tampoco quizás hay claridad a entender que quizás en el oficialismo tampoco entienden mucho cuál es la estrategia en materia de seguridad. Durante el fin de semana decían que se había conversado, o quizás habían opiniones ahí. No significa que va a ocurrir, pero habían conversado sobre la posibilidad de los cambios de gabinete. Porque hay ministros que han tenido una instalación difícil y que quizás para algunos ya pasaron también el tiempo necesario de decir esto funciona o esto no funciona. Pero sería, yo creo que la mayor resistencia probablemente viene el mismo presidente,
que lo hemos visto durante los últimos días salir a defender en innumerables ocasiones ya a distintos ministros de su gabinete. En ese sentido, él mantiene la necesidad de seguir trabajando con el equipo que él definió para llegar al gobierno. Vamos a escuchar, de hecho, al presidente porque inició este consejo de gabinete, les decía, hace unos minutos. Y al inicio dejan pasar a la prensa, el presidente da un mensaje que él también sabe va a ser replicado y difundido de manera pública. Después de eso sale la prensa y se quedan ahí conversando solitos. De hecho, terminó su alocución diciendo que dijo, yo ahora le cedo la palabra a quien va a comandar esto. A propósito del problema que había ahí entre el segundo piso y las facultades que tiene el ministro del Interior, dijo que le daba la palabra a quien quedaba a cargo, al ministro Claudio Alvarado. Vamos a revisar lo que decía el presidente. Y invitarlos a todos a ir preparando lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Ese día vamos a cumplir 84 días de gobierno. Nuestro desafío era el desafío 90. Pero ya tenemos tanta información de lo que debemos mostrar y de lo que viene para adelante que estimo que las personas, al darse cuenta, ven esa esperanza de la cual tanto nos hablaban, ahí hecha realidad. Y lo van a ir viendo de nuevo, ministerio por ministerio, en cada una de las acciones y de las obras que se van realizando. Así que agradecerles y decirle que le pongamos esa perspectiva para que las personas sigan teniendo esa esperanza en que recuperar y reconstruir el alma de Chile es posible. Y ahora le entrego el micrófono a quien va a conducir este comité de ministros. Bueno, ahí estaba entonces. Le entrego el micrófono a quien va a conducir en medio entonces de todo lo que se había generado en torno a los roles, la molestia que generaba el protagonismo de Alejandro Irarrázaval. Recordemos que el comité político de la semana pasada también lo comandó el ministro Alvarado y habían quedado todos muy contentos. Pero después Alejandro Irarrázaval recibió a los demócratas en la Moneda y eso no cayó nada de bien. Por como que él se juntara también con los parlamentarios cuando podría hacer esa labor de los ministros. Además, ministros que tienen harto bagaje parlamentario, como Claudio Alvarado, el ministro del Interior, o el ministro José García Ruminot, secretario general de la presidencia. Vamos ahora a la mega reforma. Porque como les decía, durante todo el fin de semana se habló de este concepto, el tsunami de indicaciones. A propósito también de una declaración, vamos a abordar eso más adelante, de un diputado del PPD que hacía un cálculo en un podcast y decía, bueno, nosotros tenemos cierta cantidad, si sumamos las indicaciones que pueda poner el Frente Amplio, vamos agregando, las del Partido Socialista. Entonces él decía, vamos a tener como fácil 2.000 indicaciones. Esto diciendo que podría ser una técnica para ir atrasando la tramitación del proyecto, ¿no? Que recordemos, la expectativa es como que ya finalizado este mes salga de la Cámara, sea despachada desde la Cámara hasta el Senado, o sea, con un calendario bien acotado. Y desde la oposición insisten en que es un mal proyecto, lo dijeron también durante el fin de semana. Ayer estuvo en mesa central Constanza Martínez, y también la presidenta del Frente Amplio, y también Andrea Valladares, la presidenta de RN. Y Constanza Martínez decía que el proyecto era malo y que desde el punto de vista de atrasar esto en base a indicaciones, le parecía más malo el proyecto que esa intención. Esa fue la definición que daba. Entonces vamos a ver qué ocurre hoy día. Finalmente cuántas indicaciones llegan y si se mantiene o no el calendario tal y como estaba, o se empieza a trazar la discusión. Se sigue conversando en paralelo, hay apertura también a modificar ciertos puntos porque desde hoy día, de hecho en la mañana hubo otra reunión desde la oposición y decían algunos que estaban también dispuestos a dar algunas ideas, modificaciones a ciertos puntos. Entonces hay que ver qué ocurre en esta discusión, pero vamos a revisar lo que decía entonces la presidenta del Frente Amplio, lo que decía también la presidenta de RN en torno a la mega reforma y ese tsunami.
Creo que acá no hay un problema comunicacional, hay un problema estructural de diseño de un gobierno que quiere hacer avanzar un proyecto que es muy ideológico a toda costa, sin importar ninguna de las promesas de campaña que había planteado. El gobierno llegó al poder diciendo que iba a hacerse cargo de la seguridad, del crecimiento y de poner en pie a Chile. Y la verdad es que estamos peor que cuando partió este gobierno. Hay un aumento en el costo de la vida por una decisión irresponsable de no aplicar el MEPCO, hay incertidumbre en términos tributarios y de cómo vamos a seguir creciendo y avanzando, y creo que es evidente y se está haciendo evidente para la ciudadanía que este es un gobierno que su principal preocupación es el 1% más rico de nuestro país y no el 99% restante. Volver a crecer es la prioridad número uno hoy día para las familias, las mismas familias lo han dicho, está costando llegar a fin de mes, las condiciones económicas no son las mejores y por lo tanto volver a crecer es un imperativo. Conseguir ese desarrollo económico y tener una mayor inversión, eso es lo que busca este proyecto, creo que ahí hay un foco muy importante, claramente coordinar también con el sector lo que va a ser la cuenta pública y que va a fijar lo que se venga para el gobierno en estos 4 años de trabajo por delante. En esta lógica, ¿no va a haber sorpresas, cree usted, en la votación? También se busca alinear respecto a lo que pueden ser los diálogos que se den al interior del oficialismo, que no se desordene el cuadro, por decirlo de alguna manera. Yo creo que hoy día estamos ya en un camino bastante avanzado en la Cámara. Durante este mes deberíamos tener ya, ojalá, el proyecto aprobado. Oye, a propósito que veo a Andrea Valladares, ayer también se le preguntó en Mesa Central, bueno, fue discusión también con los panelistas en Mesa Central del domingo. Esta declaración del presidente de la semana pasada, no sé si lo recuerdan, que mencionó y dijo que a veces la investigación o la ciencia termina en un libro, que era muchos millones de pesos que se invierten y terminan en un libro que nadie lee. Y fue discusión, hubo columnas durante el fin de semana en los diarios, abrió harto el debate, y efectivamente había quienes decían que no favorecía, ¿no? Quizás sí es una frase que hace mucho sentido para quienes votaron por el presidente José Antonio Kast. Pero también habían voces incluso del mismo oficialismo que decían, no, ¿para qué? ¿Para qué? Quizás es un tono muy de campaña cuando él ya está en el mandato, que no favorecía. Bueno, en lo que dijo ahora al inicio de su reunión ahí con el gabinete, dijo el presidente, es relevante la ciencia, sí, pero también como gastar de manera eficiente. O sea, quizás también ahí hay un retroceso de esa frase que fue de amplia discusión y que también abordó bastante ahí el mundo académico y los mismos científicos en nuestro país. Así que para no olvidar está entonces esa corrección del presidente José Antonio Kast. También abordaron esta mega reforma y las indicaciones y todo lo que eso conlleva. Lo abordaron las columnistas de esta mañana, nuestras panelistas. Estaba María José Naudón y estaba Carolina Toá. Esta mañana acá en la mesa, que también se integra durante un ratito en la mañana Quique Mujica con Iván Valenzuela. Vamos a escuchar lo que decían en torno a el debate y también otros puntos de la reforma que les decía, abordó también el alcalde Belolio. Así que vamos a escuchar lo que decía María José Naudón y Carolina Toá. Que una parlamentaria, en el caso de ella, o unos parlamentarios, tienen todo el derecho a disentir, a criticar, a votar en contra, a proponer alternativas e incluso, por supuesto, a diseñar estrategias. O sea, todo eso me parece perfectamente legítimo. Pero aquí más bien lo que vemos es como un bloqueo desde dentro y una presión desde fuera. Y creo que eso ya tiene características completamente diferentes. Ha habido muchos argumentos que apelan a la buena fe, a la responsabilidad. Yo estoy muy de acuerdo con eso, pero creo que hay uno que a mí me parece particularmente peligroso. Y es que hay quienes sostienen que esto es perfectamente legítimo porque es legal. Es decir, por una parte, ¿no es cierto?, existe la posibilidad de manifestaciones en la calle, por supuesto, y también existe la posibilidad de presentar indicaciones, por supuesto, para mejorar los proyectos. Pero creo que ese argumento es un argumento muy débil y muy complejo,
porque la legalidad, lo legal, tiene que ser el piso y no el techo. Y en ese escenario, sí, la buena fe, ¿no es cierto?, y la responsabilidad también influyen. Y creo que esto, al final, más que de derechas o izquierdas, a lo que contribuye es más bien a mermar la calidad de la democracia, que ya está bastante mermada, y abrir riesgos, ¿no es cierto?, de populismos o otros muchos de los que hemos hablado aquí, todos los lunes, que definitivamente no son los que ni la derecha ni la izquierda quieren para este país. En Chile, en general, nuestro sistema de financiamiento municipal y regional es muy dependiente de platas traspasadas del gobierno central. La autonomía financiera es muy débil. Eso ha sido muchas veces reparada por la OECD, estuvo dentro de los elementos que se consideraron en el debate del royalty. Por eso se creó ese mecanismo y por eso además se le dio la característica de un fondo de libre disposición. O sea, es plata que el municipio decide cómo administra, no viene marcada desde otra parte. Bueno, aquí si se toma esta medida en los términos que lo está proponiendo el gobierno, no solo los municipios más pobres corren el riesgo de quedar sin recursos, no solo los ricos van a tener un impacto, sino que se va a mermar la autonomía municipal, incluso si se compensan los fondos, porque la plata viene del gobierno central. Entonces el día de mañana el gobierno central está en un apuro, tiene que hacer un recorte, le cambian las prioridades y decide recortar la plata para los municipios. Eso no es bueno. Y en un país en que quizás una de las patitas mejor paradas del Estado es la confianza que la gente tiene en los municipios, debilitar su autonomía y por tanto también su responsabilidad, porque cuando hay menos autonomía lo que hay es que bueno, no es culpa mía, vienen las platas marcadas o vienen de otra parte o en fin, soy como dependiente. Eso no es bueno para Chile y para los municipios chilenos. Bueno, ahí escuchábamos entonces en la joyita al final de Carolina Toá, habla de este recorte, ¿no?, a los municipios. Hubo una reunión ahí entre muchos alcaldes, eran hartos, eran como 130. Y de eso habló Jaime Belolio esta mañana acá en Mesa Central, de esa reunión y también de lo que conlleva el eximir del pago, ¿no?, a todos los mayores de 65 años de las contribuciones, porque eso va entonces a este Fondo Común Municipal y de ese Fondo Común Municipal hay municipios que dependen bastante. Pero él explica, Jaime Belolio además, un punto importante que quizás no se ha considerado, porque dice, el gobierno habla de compensar ese fondo, pero dice, pero no ha hablado de lo que pasa con lo que deja de percibir cada uno de los municipios también, que esa parte le preocupa bastante. Escuchemos parte de esa explicación. Hay una parte que no entra a nuestra contabilidad porque las contribuciones las cobra la Tesorería General y por tanto nos manda lo que nos corresponde a nosotros, que es un 35% de lo que recaudamos. Nuestra tasa de impuesto, entre comillas, es 65%. O sea, mandamos 100.000 millones de pesos al Fondo Común, 65.000 de 100.000 al Fondo Común Municipal por contribuciones. Entonces, el efecto que tiene este beneficio, sin focalizarlo más, significa, en el caso nuestro, 18.000 millones menos de recaudación total, 12.000 menos para el Fondo Común y 6.000 menos para mí. Ya. El gobierno ha dicho hasta ahora de que va a compensar esos 12.000 que yo dejo de meter al Fondo Común. Los del Fondo Común Municipal. Pero no ha dicho nada de qué es lo que va a pasar con los 6.000 menos que entran a mi contabilidad. Y eso es muy grave. O sea, 6.000 millones es 2 veces el presupuesto de salud de Providencia para 80.000 personas inscritas en nuestros consultorios. En educación, nosotros somos de las comunas que más invertimos en nuestros estudiantes. Invierto 8.000 millones, hay 9.500 estudiantes. O sea, esa es la magnitud del... Es gigantesco, eso es lo que quiero decir. Nosotros invertimos 8.000 millones en seguridad, que no son para los 150.000 residentes, sino que son para los más de 2 millones de personas que vienen todos los días acá. ¿Y el gobierno no les ha dado ninguna claridad respecto de cómo se compensaría eso? Porque de hecho el gobierno no ha prometido esa compensación. No. Bueno, ahí estaba entonces, bueno, dentro de también estos riesgos que veía el Consejo Fiscal Autónomo, precisamente uno de esos puntos era la compensación al Fondo Común Municipal, porque la visión del Consejo Fiscal Autónomo tampoco quedaba muy claro, o quizás decían la percepción o el cálculo que hacía el gobierno de lo que se iba a necesitar invertir para poder compensar ese fondo. Podía no ser exacto y podía cambiar también con los años, ¿no? Decían, ¿qué pasa si la población se envejece?
rápidamente, porque sabemos que nuestra población se está envejeciendo, que tenemos bajas las tasas de natalidad, pero que además somos un país que está envejeciendo rápidamente. Entonces decía, un punto es ese, ¿qué va a pasar si se reduce eso y hay que invertir más? Porque van a haber más personas de 65 años que no paguen contribuciones. ¿Y qué pasa también si hay personas que a propósito de esta medida comienzan a poner sus viviendas para no pagar contribuciones a nombre de sus padres o de sus abuelos, para un poco hacer ahí la pillería del sistema? Entonces está interesante también lo que aporta ahí el alcalde. ¿Qué es lo que se complica con 6.000 millones de pesos menos? Para que quede ahí bien claro, escuchemos parte de lo que decía, lo que se arriesga o las medidas que podría tomar el municipio de Providencia con ese recorte que van a percibir. Hay un artículo transitorio de la reforma en que dice una tabla, ¿no?, de cuánto se va a compensar, 56.000 millones este primer año, hasta terminar como en 240.000 millones el año 25 de la reforma, pero no se dice nada sobre los ingresos propios que generan los mismos municipios. Y por tanto, por ejemplo, ahora que se está hablando de los SLEP, nosotros decidimos pausar y por tanto ir hasta el final de la ley, el traspasarnos al SLEP Manquehue, pero ponemos 8.000 millones. Si a mí el gobierno no me compensa los 6.000 millones que dejo de percibir, para mí es imposible seguir manteniendo los colegios. O sea, esa es la magnitud también de este problema y yo creo que lamentablemente todavía no ha sido visto como tal. Y eso hay que agregarlo a otra cosa que se hizo. Perdón, ¿es imposible seguir manteniendo los colegios, por lo tanto los va a traspasar al SLEP? O sea, bueno, primero habría que cambiar la ley, ¿no? Porque hasta el 2029 es el último momento. Nosotros lo pusimos en los 2029. Sí. Yo me quiero quedar con los colegios. A mí me gusta la idea de que hay una identidad propia de Providencia. Pero en ese caso tendría que entregarlo. Pero claro, pero si al final me disminuyen los ingresos en 6.000 millones ahora, pero obviamente la población de Providencia va a ir creciendo en años, digamos, y por tanto van a ser más beneficiarios en el futuro, eso es imposible. Bueno, ahí escuchábamos al alcalde. Son las 11:31 y vamos a ir a la pausa. Vamos a seguir hablando de esto y de otras materias. Antes de eso saludamos a Coihue. Porque que el banco no detenga a tu empresa. Con Coihue puedes cobrar y pagar a otros países en minutos 24/7 y de forma segura. Entra a coihue.com. KOYWE.com. Coihue, como lo ven ahí en pantalla, tal cual, Coihue. Muchas gracias por estar con nosotros, con este auspiciador. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:35 y vamos a seguir hablando del tsunami de indicaciones. Porque escuchamos ahí, claro, presidentas de partido, escuchamos también al gobierno y teníamos ahí la perspectiva, ¿no?, de un alcalde de derecha, Jaime Belolio. Escuchamos a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de RN. Entonces vamos a escuchar lo que han dicho también desde la oposición, lo que han ido sumando. Insisten en que no es un buen proyecto y que por eso son necesarias las indicaciones, más allá de obstruir, también para ir mejorando estas ideas. Y volvió a surgir también durante este fin de semana esto de separar el proyecto, que es bien difícil, ¿no? Porque, claro, el gobierno tiene una idea de cómo debe ser este trámite, han defendido el que sea un tanto misceláneo, pero desde la oposición, en particular desde el Frente Amplio, que era algo que habían dicho antes, volvieron a repetirlo, y decían, estamos dispuestos para tramitar lo que respecta a la reconstrucción, solo la reconstrucción, decían, a sacar esto en un par de días, sacarlo adelante y tener esa solución, entendiendo que hay una premura porque viene el invierno. Pero lo que tiene que ver con reforma tributaria debería estar completamente aparte. Vamos a revisar también lo que decían desde el Partido Socialista, lo que decían desde el PPD en torno a esta tramitación y lo que deberíamos ver en los próximos días. La ley de los superricos tiene un problema de fondo. No está financiada, genera déficit, empuja la deuda y abre la puerta a recortes sociales. Como oposición, vamos a defender indicaciones responsables y concretas, beneficios reales para las familias, empleo, inversión y finanzas públicas sanas. Chile necesita crecer, pero crecer para todos, con trabajo, con responsabilidad fiscal y con beneficios que lleguen a toda la gente. El gobierno y el oficialismo tienen que hacer una reflexión muy profunda porque su megaproyecto ha sido ampliamente desacreditado por organismos técnicos, jurídicos y económicos y está perdiendo apoyo ciudadano día tras día, además de haber sido incapaces de articular un acuerdo político transversal y robusto. Al mismo tiempo se viene la cuenta pública presidencial y no tienen nada o muy poco que mostrar en términos de resultados. Prometieron orden y hemos visto desorden. Prometieron experiencia y hemos visto inexperiencia. Prometieron buena gestión y hemos visto una mala gestión. Ojalá tengan la capacidad de hacer la autocrítica. Bueno, en lo que respecta al Partido Comunista, también ha habido hay enfrentamientos durante esta mañana, o declaraciones cruzadas más bien, porque la diputada comunista Lorena Pizarro, en una entrevista con Radio Nuevo Mundo, decía hay que organizarse en torno a esta tramitación en el Congreso. Decía, hay que organizarse, hay que movilizarse, porque hay una lógica que se instaló después del 90, que se cree que el Congreso resuelve todo. No, si nosotros tenemos las graderías y afuera del Congreso la gente protestando por sus derechos, dice, no son beneficios, son derechos, otro gallo canta. O sea, si hay ahí un tema en el Congreso, pero también en las calles, es otra la situación. Lo que para algunos fue un llamado, ¿no?, a movilizarse y agitar las calles. El presidente también lo abordó esta mañana y dijo que esta declaración de la diputada era un intento precisamente de agitación. Dice, durante 4 años el Partido Comunista fue parte del gobierno y ocupó tranquilamente la moneda. Hoy, luego de ser derrotado en las urnas, busca agitar las calles y frenar los avances que democráticamente impulsan el gobierno y el Congreso, dijo el presidente de la República a través de su cuenta de X. También la utilizó para hablar de las agresiones, pero vamos a estar conversando de eso en un ratito más. Eso por una parte, en torno a la tramitación y los dimes y diretes que ha generado durante esta mañana. Pero hablemos de seguridad también. Cuando son las 11:40. Porque hubo un operativo importante y les decía que esta mañana la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, estuvo en el Palacio de la Moneda tempranito, 8 de la mañana, dando este balance. Operativo entonces en 9 comunas.
Arica, Iquique, Valparaíso, Santiago, Puente Alto, Rancagua, Curicó, Los Ángeles y Concepción. O sea, es bien diverso en términos de las regiones, de los lugares, y quizás también las necesidades de cada una de esas comunas. Fue un operativo entonces que se realizó durante el 6 y el 7 de mayo pasado, con colaboración entonces de Carabineros y la PDI, que acompañaron a la ministra a este balance. Y los datos consolidados que entregaban era, por ejemplo, que hubo 459 detenidos, más de 1.000 fiscalizaciones se hicieron durante esos 2 días, controles preventivos, 8.592 se hicieron. Vehículos retirados de circulación, 47, 7 armas incautadas, 28 municiones incautadas y más de 9.000 kilos, ojo con eso, 9.000 kilos de drogas fueron decomisados durante estos 2 días por más de 1.675 funcionarios. Esto entre ambas policías, entre la PDI y Carabineros. Un operativo de grandes magnitudes, ya se han hecho un par durante este mandato. No es nuevo, viene incluso, si no me equivoco, esto viene desde el presidente Piñera, estos operativos como a nivel nacional, que reflejan un despliegue importante, pero que también ayudan a tener resultados que son más cuantiosos, ¿no? Que quizás un operativo más pequeño. Los utilizó también y hizo uso de ellos el gobierno pasado del expresidente Gabriel Boric, y ahora se utilizan también en este gobierno. Y la ministra dijo que era parte de la tarea que le comandó el presidente José Antonio Kast y que van a seguir haciendo este tipo de operativos porque tienen buenos resultados. Escuchemos lo que decía hoy día desde La Moneda. Yo quiero destacar que estos operativos seguirán durante toda esta administración y durante todo este gobierno, implementando estrategias para ello. Estos no son al azar. Hoy día intervenimos en 9 comunas. Ellas se realizan en atención a un estudio estratégico coordinado con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile. En otros casos, aunamos a más entes del Estado y en otros casos no, según sea la situación. Me refiero, por ejemplo, a Senda, al SAG, a Servicio de Impuestos Internos. En este caso fue una operación conjunta de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. Ustedes han visto que en otros casos también integramos a la Policía Marítima, por ejemplo. Sí quiero dejar claro que esto obedece a una coordinación e instrucción por parte del Ministerio de Seguridad. ¿Para qué? Para recuperar nuestro territorio, eje central de la política y el plan establecido por el presidente Kast. Vamos a continuar, no vamos a parar para devolver la seguridad a nuestro país. No vamos a parar, ahí con un refuerzo también evidente en su cartera, la ministra de Seguridad, tratando ahí de quizás también revertir las críticas que no solo vienen desde la oposición, también habían algunas desde el oficialismo, en torno a su desempeño, su despliegue y su instalación. Este fin de semana, la diputada Jimena Osandón decía que como que seguían en instalación, pero que ya había que ya había un diagnóstico y que había que avanzar y que había que tomar medidas, y quizás también con ese ánimo es que hoy día la ministra parte la semana con este balance. También en materia de seguridad, esta mañana estuvo acá el alcalde Belolio, lo conversábamos hace un ratito, y habló también de este concepto, ¿no?, de la silla musical que él había utilizado, de la silla musical un poco de violencia en los colegios emblemáticos. Esto porque se concentran también los colegios emblemáticos en Providencia y la comuna de Santiago. Entonces es un problema grande, e insiste en cuál debe ser el foco. Hoy día en la mañana decía que tienen antecedentes, que se querellaron, que fueron entregados los antecedentes al Ministerio Público, porque dicen que habría incluso adultos involucrados en proveer de ciertos elementos para ataques incendiarios al interior de algunos de los colegios. Que no es para nada menor esa denuncia. Dice también que tienen conocimiento de que se ponen de acuerdo
para postular y quedar en estos colegios. Decía, así queda un grupo no menor con matrícula en un emblemático, decía, y utilizó este concepto, decía, así como son un grupo, luego toman de rehén al resto. Que así es como lo ve el alcalde de Providencia, lo que hemos visto, los overoles blancos y todo eso. O sea, ahora, una cosa es ese tipo de hechos que estamos viendo en pantalla, pero también estas pérdidas de clases también constantes que se dan en los colegios emblemáticos. Dijo que el año pasado estuvo conversando también con algunos, hay centros de o organizaciones estudiantiles para poder también hacerles ver ese punto, que la pérdida de clases es una problemática importante y que atenta en contra de la búsqueda de esa educación de calidad. Vamos a revisar lo que decía el alcalde. Hay una organización política, que no cabe ninguna duda, y que es una violencia política organizada, donde hay adultos que están metidos entre medio, y los estudiantes se organizan para postular de 10, de 20 al mismo colegio, para que queden 3, 4, 5, y con eso secuestran a los otros 2.000, 1.500, porque impiden que puedan haber clases. ¿Se organizan para postular? Así es. Así es. ¿Está constatado? ¿Lo tiene? Sí, por supuesto. Y también lo que hemos visto es que hay algunas personas adultas que han participado de esto. Lamentablemente hay algunos datos que tenemos que una persona al interior del mismo liceo facilitó de la benzina, por ejemplo, en uno de estos hechos. ¿Qué va a pasar con esa persona? Bueno, tiene que seguir la fiscalía, pero nosotros pusimos una... eso es materia penal. Penal, sí, por supuesto. Nosotros pusimos una querella y en el caso que lo amerite, digamos, esto, yo espero que esas personas terminen no solo expulsadas, sino que terminen presas, digamos. Ahora, desde el punto de vista administrativo, si hay algo que hacer, si un funcionario está pasándole encima a los alumnos. Obvio que sí, pues, es facilitar la comisión de un delito y por tanto de un delito. Y en el otro caso, es distinto. Yo creo que uno tiene que saber cuándo aplicar qué tipo de fuerza. Si lo que nosotros queremos es maximizar la cantidad de días de clases con clases. Bueno, escuchábamos al alcalde. Y ojo también que llamó la atención durante los últimos días el anuncio que hizo el fiscal nacional a propósito también de delitos que pueden cometer adolescentes. Esto también quizás en otro nivel, más allá también de los emblemáticos, pero como hemos visto que hay bandas que utilicen a los jóvenes porque, claro, ellos enfrentan medidas menos gravosas, ¿no? Entonces, utilizar a menores de edad para cometer delitos de mayor connotación. Decía que están trabajando y preparando una suerte de ECO 2.0. Este equipo que ha sido bien exitoso, el equipo ahí que investiga los homicidios. Entonces, que están trabajando en algo que le hacen llamar así como un ECO 2.0 o la segunda etapa de ECO, pero que esté con un foco importante en los jóvenes, desde el punto de vista de la fiscalización, pero también del acompañamiento. O sea que era bien necesario. Vamos a ir a una pausa. A la vuelta hablamos de los parlamentarios que denuncian haber sido agredidos y vamos a conversar también de lo que dijo Joaquín Lavín afuera de Capitán Llaver esta mañana. Vamos a la pausa y ya volvemos con más Mesa Central Digital.
Volvemos a Mesa Central Digital, son las 11:55 y les había dicho que íbamos a abordar lo que dijo Joaquín Lavín, porque cuando empezamos el programa estaba hablando fuera del anexo Capitán Llaver, Joaquín Lavín, exalcalde, Joaquín Lavín Infante, porque llegó a visitar a Joaquín Lavín León. Recordemos que quedó en prisión preventiva y dentro de lo que mencionó, mientras esperaba, no hay que enrolarse, hay que hacer todo el protocolo para las visitas, dijo: hoy todas mis energías están enfocadas en Joaquín, en decirle que lo apoyo, en fortalecerlo y apoyarlo. Si en algún momento pasa algo conmigo, dice, bueno, lo enfrentaré como corresponde, pero la verdad no hay nada. Esto porque recordemos que en medio de la audiencia, de los días de audiencia, se mencionó también a Joaquín Lavín Infante por estos trabajadores que aparecían como haciendo más de una labor y que habían trabajado también en la campaña de Joaquín Lavín Infante. Dijo no hay nada y que no se quiere enfocar en eso, en que su nombre haya sido parte de la audiencia o que podría a lo mejor estar luego ser también investigado. Dijo que su foco está entonces en su hijo. Y vamos a hablar ahora de las agresiones a los parlamentarios. Y está aquí conmigo Daniela Jansson para hablar de eso. Dani, ¿qué tal? Muy Hola, Cota, ¿cómo estás? Bien, buen inicio de semana. También para ti. Muchas gracias. Oye, preocupada igual porque no es menor esto de como que los ánimos están bien caldeados en torno a la mega reforma. Exacto, sí. Bueno, y también, ya varios parlamentarios han recibido amenazas últimamente y te voy a contar sobre Javier Olivares, porque el diputado del Partido de la Gente del Distrito 6 fue agredido este sábado en Olmué mientras participaba en una celebración en el Club Deportivo Montevideo, esto en la región de Valparaíso. Desde Carabineros dijeron que personal policial recibió una llamada que realizó el diputado al 133 reportando que había sido víctima de agresión. Esto, según pudo contar después el parlamentario, dijo que mientras compartía en el lugar con la gente que estaba presente en esta celebración, fue atacado con golpes de puño y patadas por un grupo de sujetos. Que fue también víctima su asesor. Claro, que lo quiso defender. Exacto, y que luego escaparon del lugar. Dijo pero que era político esto. Claro, que gritaron, si es que no me equivoco, la izquierda no muere, algo así. Creo que fue algo así. Eso sí, también están recabando información porque no hay registro de estas agresiones. Sí. Sí, luego acurrieron a un centro asistencial de salud y tienen lesiones leves, así que qué bueno que no pasó a mayores este ataque. Claro, pero el presidente pidió acá que el rechazo a este tipo de situaciones fuese transversal, sin ningún pero, algo que agradeció también el diputado, todo esto a través de redes sociales. Pero Jaime Araya del PPD, que recibió amenazas a propósito del tsunami de indicaciones, decía que no recibió ningún tipo de apoyo por parte del gobierno, que él también dijo, oye, me están amenazando y que no les dijeron nada. Exacto, porque por ejemplo por el lado del diputado Olivares habló la vocera de gobierno, Maracedini, habló el presidente, las distintas bancadas también oficialistas, pero claro, por el caso del integrante del PPD no pasó mucho, así que también vamos a estar atentos cómo continúa este caso. Bueno, lo de Javier Olivares se dio después de un intercambio hace un par de días en el Congreso, también por su vestimenta. Por la famosa capa. Exacto, por su famosa capa, por sus comentarios también. Esto se dio con la diputada Lorena Pizarro del Partido Comunista, que se enfrentaron. Ella se acercó en el Congreso al diputado Olivares y le dijo que no le acomodaba su vestimenta ni tampoco sus dichos, que tuviera un poco de respeto. La respuesta del diputado Olivares no fue muy respetuosa tampoco, la trató de rota, no solamente en persona, sino también a través de sus redes sociales. La bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista emitió un comunicado de rechazo contra el diputado y él dijo, que él tiene este tipo de vestimenta, que nadie le puede decir cómo se viste, que también tiene una negra, una azul y próximamente una rosada. Él también ha dicho muchas veces que admira mucho a Augusto Pinochet y que es una inspiración. Entonces que es parte de su libertad personal vestirse como él quiera. Así que también es un tema que está en desarrollo, que estamos viendo cómo también va a aterrizar en las próximas horas. Cuáles son los coletazos que va a tener esta
estos coletazos, estos dimi y direte entre Olivares y el PC. En la mañana igual le preguntaron porque hubo reunión de los partidos de oposición y no hubo peros. O sea, todos fueron muy críticos de la agresión. O sea, dicen esto es inaceptable en democracia, a pesar de que el parlamentario ahí dice ser muy admirador de un dictador. Acá dicen que, claro, en democracia se debe cuidar y por lo tanto ningún tipo de agresión, violencia ante ningún parlamentario, pero en realidad nadie. ¿Sí? No corresponde agredir a nadie porque piense distinto. Pero vamos a ver qué ocurre, porque también da cuenta de, claro, los ánimos que genera la mega reforma o cómo se lleva en la discusión en el Congreso. Eso Exacto. es lo Sí. que hay que poner ojo. También, bueno, han habido llamados para respeto. Hace un par de días también comentábamos lo de la senadora Paula Núñez con el ministro Iván Poduje. Claro. Ahora también lo que pasó entre Lorena Pizarro con Javier Olivares. Así que atentos también como los parlamentarios están dando Ellos también, el ejemplo. sí, ellos dan el ejemplo también de cómo Sí, se po. llevan las discusiones. Hay gente que los está mirando. Entonces también es importante eso. Sí. Pasemos a una noticia musical con Dua Lipa porque demandó a Samsung por un presunto uso de imagen. Vaya. ¿Qué ocurrió? En el año 2025, Dua Lipa se enteró que Samsung estaba vendiendo sus televisores en el embalaje, en la caja, con su rostro, con su bellísimo rostro. Estaba ahí Dua Lipa ofreciendo estos televisores, pero ella nunca estuvo de acuerdo, nunca se le preguntó, no hubo un contrato de por medio. El equipo de Dua Lipa, los abogados también notificaron a esta empresa no hizo nada, no los retiró. Incluso los representantes de la cantante dijeron que la respuesta a esta empresa ha sido despectiva e insensible, los productos infractores permanecen en el mercado hasta el día de hoy. Y bueno, también sostienen que el rostro de Dua Lipa apareció en una parte significativa de los televisores vendidos por Samsung en Estados Unidos durante todo el año 2025-2026 y reclaman al menos $15 millones en conceptos de daños y perjuicios por la infracción y también una parte de las inmensas ganancias de la compañía porque actuó con estos televisores. También había muchos fans que decían, yo no quería un televisor, pero vi a Dua Lipa y me lo llevé igual. No sabemos si es cierto o no. Igual, pero eso fue lo que... los fans. Exacto, muy Era una influenciado. tele de Dua Lipa. Exacto, sí. Igual llama la atención porque a veces pasa, por ejemplo, no sé, uno pasa por afuera de una peluquería y ve a Dua Lipa, ve a Taylor Swift, ve futbolistas también. Sí, Cristiano Ronaldo. Y uno siempre dice, no deben tener idea que lo están utilizando para la peluquería, pero claro, uno ve, son peluquerías de barrio también. Cosas pequeñas, pero una marca tan grande. Claro, nivel gigante alcance. tecnológico. Exacto. La fotografía que estaba en las cajas era una fotografía que ella se tomó en un festival que pertenecía al equipo de Dua Lipa, pero incluso los abogados decían que incluso si hubiese sido un fotógrafo externo, ella también se podría querellar, cosa que ella hizo. Así que vamos a ver cómo termina todo esto. Vamos a ver también, porque estas cosas siempre sentan precedentes. Exacto, también el lo uso de la conversamos. imagen. Exacto, la semana pasada en Conexión Tele 13 que Taylor Swift ya protegió su voz y su rostro de la inteligencia artificial, patentando un par de frases y también la fotografía de Eras Tour, muy icónica, para el eventual mal uso de la inteligencia artificial con su marca. Y acá también para el uso en general, claro, son artistas muy expuestos, pero eso no quiere decir que quizás no tengan cómo defenderse. Exacto. Ante el uso de su propia imagen. Exacto. Y terminamos, Cota, con una noticia también musical, pero esta es una buena noticia musical porque la productora Fauna dio a conocer que el Festival Fauna Primavera confirmó su edición 2026. Este es un evento muy importante que reúne a figuras internacionales que quizás de otra forma habría sido muy difícil ver en un concierto individual. Y además suman una tercera jornada. Esto va a ser el 26, el 27 y el 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial. Y escuchamos de fondo de Strokes porque son los primeros confirmados que nos pisaron hace muy poco, hace un par de años en Lollapalooza. Entonces va a ser viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado y domingo. Ah, como la lógica del Lollapalooza. Como la lógica del Lollapalooza. Así que también dicen, bueno, la productora que la venta de entradas para este festival va a comenzar el martes 19 de mayo para los 3 días para los clientes con la tarjeta del banco BCI, que son el banco auspiciador, desde las 10 de la mañana vía punto ticket para luego dar paso a quienes se inscribieron en puntoticket.com/fauna primavera, que es para una especie de venta especial.
están haciendo harto eso de como de tener que inscribirse antes. Sí. Es para evitar, los artistas también han detectado el tema con la renta y eso como los bots y quienes se dedican a comprar entradas. Quienes para... lucran también con el Claro. fanatismo de la gente que quiere Entonces, solamente una entrada. Claro, se están tomando como cartas en el asunto y lo que hacen con esto es como registrar y básicamente verificar que quien se está inscribiendo es un humano. Claro, y que no va a hacer mal uso, que va a asistir, que solamente quiere comprar para asistir al concierto. Entretenido, tenemos más festivales entonces de música. Son las 12:05, Dani, se nos acabó el programa. Se nos acabó, pero mañana nos encontramos aquí mismo a las 11 en punto. Mesa Central Digital, se quedan siempre en la compañía y en la sintonía de Tele13 Radio en el 103.3, en nuestro sitio web tele13radio.cl y en nuestras redes sociales con todo lo que va ocurriendo durante la jornada. Que tengan un excelente lunes, una excelente semana también. Crucemos los dedos para que sea una buena Por semana. favor. Dani. Que estén muy bien. Chao, chao.